Entonces, hablemos del desastre. Empezaremos por el principio. Primero hablaremos de las cosas de las que estamos muy seguros, y al final hablaremos de los aspectos más especulativos. Obviamente, estos serían referentes a la micronova solar con la Tierra girando. Sabemos que cada 6.000 años hay un cambio geomagnético en nuestro planeta. Cada 2 ciclos o cada 12.000 años, la cosa se pone realmente muy mala. El último cambio ocurrió hace unos 6.000 años y fue menor. El último cambio realmente malo ocurrió hace unos 12.000 años. ¿Alguien en la sala sabe el nombre del evento mayor que ocurrió hace unos 40.000 años atrás? Fue el evento de la Champ. ¿Cuál es el nombre del que ocurrió hace unos 36.000 años? Fue el evento de Mono Lake. El evento de hace 24.000 años, Lake Mungo. ¿Cuál fue el ciclo medio de hace 18.000 años atrás? El Enapoli. Hace 12.000 años atrás, el evento de Gotemburgo. Y el último hace unos 6.000 años fue el evento de Tianchi. Yo por un tiempo le llamé el evento de Noé y luego lo llamé el evento de China. Posteriormente, los científicos chinos lo llamaron como el evento de Tianchi. Entonces, tenemos un evento geomagnético cada 6.000 años y cada 12.000 años se pone realmente malo. Hace 6.000 años tuvimos un evento menor, hace 12.000 tuvimos uno muy malo y desafortunadamente ahora tendremos el evento de 12.000 años, es decir, el evento mayor. Y por supuesto, ¿qué es lo que estamos viendo ahora con el campo magnético del planeta Tierra? Estamos viendo exactamente lo que esperaríamos ver. Los polos magnéticos están cambiando y el campo magnético se está debilitando. A medida que los polos magnéticos están cambiando, los óvalos aurorales, las luces del norte y el sur, los círculos que forman alrededor de la región polar, están empezando a cambiar. A medida que el campo magnético se debilita, lo que permite que entre más flujo de partículas, esas auroras se están volviendo más fuertes. La ionosfera, la parte superior de la atmósfera, se está volviendo más energizada, lo que está haciendo que la atmósfera cambie de varias maneras. Cuando esto realmente alcance su punto máximo, cuando estemos completamente en la excursión magnética, el cambio de los polos magnéticos, ese campo magnético no protegerá a nuestro planeta del Sol y los rayos cósmicos. Esto tiene un impacto severo en el clima, es un cambio total del medio ambiente. Pero además de un cambio ambiental climatológico bastante significativo, hay un aumento en la cantidad de radiación a la que estamos sujetos, ya sea de los rayos ultravioleta del Sol o los rayos cósmicos del resto de la galaxia. Estos números van a aumentar bruscamente entre un 60 y un 200%. Esto tendrá un gran impacto en el medio ambiente y el clima, que estarán siendo bombardeados cada vez con más radiación. En consecuencia, la cadena alimentaria también se verá muy afectada por esto, porque si bien la mayoría de nosotros sabemos que las aves usan el campo magnético para la migración, también lo hacen muchos mamíferos, ciervos, conejos, incluso los perros, los osos, las criaturas marinas, desde el salmón que intenta encontrar sus zonas de reproducción hasta las tortugas, tiburones, ballenas y alrededor de 40 tipos diferentes de peces que conocemos en el océano. Sin mencionar el krill, el fitoplancton, la producción de clorofila, los camarones, los cangrejos, las langostas, así como los efectos negativos en los insectos y las plantas, desde la semilla hasta la flor. Esto significa que habrá una interrupción significativa en las aves, mamíferos y todo ser vivo que usa el campo magnético, ya sea para navegar, migrar, alimentarse o buscar zonas de reproducción. Esto combinado con una radiación extra en el cuerpo, a su vez combinado con un cambio ambiental climatológico que parece bastante duro para la vida en la Tierra. Y bueno, es exactamente lo que es, porque todos los artículos que estudian esto han descubierto que los grupos más grandes de extinción de especies ocurren exactamente cuando acontecen estos ciclos principales de 12.000 años. De hecho, también sabemos en qué parte del planeta ocurrió lo peor. Así que la última vez, hace 12.000 años atrás, lo peor pasó en América. Antes de eso, lo peor pasó en Europa. Y antes de eso fue Asia Central. Ahora, a ciencia cierta,
Sabemos que hay un ciclo que es bastante bueno, bastante confiable, y ha sido la cantidad exacta de tiempo para que ocurra el próximo. Y todo lo que esperarías ver en términos del campo magnético, el medio ambiente y sus efectos en nuestra atmósfera está sucediendo y sucediendo cada vez más rápido y empeorando cada vez más, lo que significa que lo que viene a continuación es la extinción de un grupo de especies. Aún para las especies que no se extingan en su totalidad, se verán reducidas en un 20 a 80% de su población general. Esto es lo que viene. Pero es mucho más que eso. Por ejemplo, actualmente la mayoría dependemos de la electricidad como especie, por muchas razones diferentes. No son solo las luces que iluminan nuestros hogares, también la calefacción cuando hace frío, el aire acondicionado cuando hace mucha calor, la purificación del agua y su distribución, la producción de alimentos y posterior envío y distribución. Es el almacenamiento y la refrigeración de estos alimentos, pero además tenemos nuestros teléfonos inteligentes y el internet en general, gasolineras, cajeros automáticos, el mercado de valores, la banca. Literalmente, todo está en riesgo debido a la amenaza que significa el estar perdiendo nuestro campo magnético, que es nuestra protección del sol. Al mismo tiempo, tenemos los patrones climáticos cambiando. Tenemos un bombardeo masivo de radiación, hay interrupciones magnéticas y todo está afectando la cadena alimentaria. Todo lo que se necesita hacer es golpear un solo bloque de Jenga, que en este caso sería la cadena alimentaria, para que todo se desequilibre. Y en el escenario que se espera serán múltiples los bloques de Jenga que caerán y todo colapsará en un tiempo récord. Hay una alta probabilidad de que volvamos nuevamente a la edad de piedra. Este es un tema que debería ser de importancia mundial, sin embargo nadie está hablando nada al respecto. Y hablando del mundo en general, ¿ustedes disfrutan de este mundo de payasos en el que nos encontramos ahora mismo? ¿Cuál es la peor parte? ¿La económica? ¿La cultural? ¿La política? Debemos saber una cosa, hay toneladas de estudios que demuestran lo que la radiación le hace al cerebro o a los procesos cerebrales en sí. Dos de los principales impactos en el cerebro humano debido al exceso de radiación son la dificultad de llevar a cabo los procesos en el hipocampo, que es la parte frontal del cerebro y es lo que nos hace diferentes de todo lo demás en este planeta. Es de donde viene la cognición y cuando esto se inhibe, es gracioso decirlo así, pero uno se vuelve un poco más tonto. Al mismo tiempo, algo profundamente incrustado cerca del centro de nuestro cerebro se activa y se sobreexcita. Se llama el locus coeruleus. Esto nos hace reaccionar y cuán severamente reaccionamos a las emociones extremas, más específicamente al terror, el dolor, la ansiedad, el miedo. Entonces, pareciera que el mundo se está volviendo más tonto. Asimismo, se está volviendo más inestable emocionalmente y reaccionando con más intensidad al miedo, al pánico y al terror de lo que debería ser. Y hay una muy buena explicación científica para esto. Todo lo que acabo de decirles es relativamente a prueba de balas desde una perspectiva científica, incluso antes de hablar de la micronova solar o lo que está sucediendo en todo el sistema solar, o el hecho de que todo es causado por la capa de corriente galáctica, o el hecho de que va a culminar con la Tierra girando 90 grados, pero incluso sin eso, este es un evento aterrador y es algo para lo que todos debemos prepararnos. Algo más que es bastante a prueba de balas. Estoy seguro que hubo sobrevivientes al azar en todo el mundo, pero en términos de civilizaciones, sociedades y culturas establecidas reales que sobrevivieron, tienen algunas cosas en común. Por ejemplo, ninguna de ellas estaba cerca del océano. Ninguna de ellas estaba a baja altitud y casi todas tenían una forma de esconderse bajo tierra, ya sea que se hable de Capadocia en Turquía o de los refugios en cuevas cerca de Colorado Springs en Estados Unidos. La buena noticia es que hemos pasado por bastante de esto como especie y todavía estamos aquí. No solo seguimos aquí, sino que todos los que están vivos hoy en día descienden de alguien que sobrevivió al último, que desciende de alguien que sobrevivió al anterior. Todos los presentes tenemos la supervivencia en nuestro ADN. Estamos hechos para sobrevivir. ¿Esto significa que no podría tener mala suerte? Por supuesto que no. ¿Esto significa que puedes aflojar y no preocuparte ni prepararte porque sobrevivirás de todas formas? La respuesta es claramente no, o probablemente no.
Pero lo que significa es que con el esfuerzo y el conocimiento para guiar tu esfuerzo, esto es sobrevivible para ti, tus hijos, tus nietos, tus amigos y cualquier persona que te importe. También creo que es importante saber que la veracidad combinada con la esperanza y la conciencia sin la discapacidad del miedo. Puedes ser consciente de algo que da miedo y no estar paralizado por el miedo. El miedo solo parece ser un ladrón de tiempo y enfoque, una energía que podría ser mejor gastada preparándose para sobrevivir una vez más. Demuestra que tu linaje todavía pertenece aquí. Esto suena un poco eugenésico, pero no hay una mejor manera de decirlo. Tus antepasados lucharon contra tigres dientes de sable, lucharon contra el hambre miles de veces. Tus antepasados se dieron cuenta de que donde vivían ya no iba a funcionar, entonces se mudaron y simplemente comenzaron a caminar durante meses hasta encontrar un lugar mejor. ¿Realmente dejarán que sus ancestros hayan hecho todo eso para traerles aquí hoy y rendirse? Espero que no. Sé que esto es difícil de escuchar, pero también debería sonar tan extraño como emocionante. Este será como el supertazón cósmico. Estamos aquí para el momento más emocionante de los últimos 12,000 años. ¿No quieren saber si están a la altura del desafío? ¿No quieren ver a sus hijos y nietos en la próxima etapa de la Tierra? ¿Y ver qué mundo pueden construir sus hijos y los hijos de sus hijos? Como un padre con 3 hijos, no quiero nada más que ponerlos en la siguiente etapa de la Tierra. Por supuesto, hay otros aspectos de esto. La micronova solar es el más grande, pero antes de llegar a ello, tenemos que ir a lo que está causando todo esto, y es la capa de corriente galáctica. Nunca lo olvidaré, fue hace unos 8 o 9 años, cuando en una reunión de científicos en el laboratorio de plasma, hice que pasara corriente eléctrica a través de un imán esférico mientras giraba. Estaba tratando de ver si crearía los chorros cósmicos, los chorros que van hacia el norte y el sur, y se realizó con éxito. No esperaba el plasma toroidal alrededor del ecuador, ni ver esta cosa ondulada saliendo de él. Sin embargo, aproximadamente 1 año y medio después, cuando Caltech y Berkeley hicieron el estudio, un estudio extremo a través del primer superordenador en la historia creado para la simulación de chorros cósmicos, y tenían el toroide alrededor del centro con las ondas saliendo de él. Sabía exactamente lo que estaba viendo y recordé que habían descubierto que esto existía para el Sol y otras estrellas también. No solo han caracterizado la capa de corriente magnética de nuestra galaxia, sino que la han descubierto en varias otras galaxias. Y resulta que cuando tienes un imán de esfera giratoria como motor central de cualquier sistema, vas a tener los chorros, el toroide y la capa de corriente magnética ondulada. Lo que eso significa para una estrella como el Sol, que está en el plano galáctico, es que una, otra y otra vez vamos a ser golpeados por esta onda galáctica. ¿Y esto qué significa? Esta onda galáctica actúa como un removedor de polvo en el espacio que recoge polvo y trae plasma adicional que empuja gases neutros junto con él, y luego en el mismo centro provoca una inversión magnética galáctica. El hecho de que esto sea una cosa gigante a nivel galáctico que pasa por nuestro sistema solar es la explicación perfecta. De hecho, es la única explicación que realmente podría imaginar de por qué todo el sistema solar está cambiando. En Plutón, 1/5 parte de su atmósfera ha cambiado drásticamente en solo 1 año. En Neptuno, patrones de tormenta muy conocidos, o al menos eran bien conocidos hasta hace un par de años, cuando el patrón de tormenta se invirtió y sus tormentas principales comenzaron a ir en sentido contrario, como un huracán que se forma frente a la costa de Florida y luego se dispara al este a través del Atlántico, chocando contra África. Todos los meteorólogos te dirán que eso no es posible en la Tierra, así no es como funciona. Fue igual en Neptuno, excepto que simplemente se invirtió. En Urano se registró un récord de tormentas y auroras. En Saturno se desarrolló una supertormenta de patrón perfecto de 30 años, 10 años antes de lo esperado. Júpiter tiene toneladas de anomalías de nubes y anomalías de tormenta, pero en realidad podemos detectar que su campo magnético está cambiando también. Marte está experimentando un cambio climático peor que el nuestro,
Y hasta donde sabemos no hay industrias, contaminación ni seres humanos, pero esto es otro tema. Entonces, el planeta rojo, al igual que en la Tierra, también ha estado sufriendo un aumento en la actividad sísmica, y lo más importante es que ahora se cree que Marte está vivo y su manto está activo. No es un planeta muerto después de todo. Y cuando leo las explicaciones de muchos astrónomos, muchas de ellas absurdas, sobre el por qué Marte fue considerado un planeta muerto, simplemente suelo divertirme. En realidad, no estaban equivocados al pensar que Marte estuvo muerto, pero ahora está despertando. Obviamente en la Tierra se están presentando un montón de cambios, como el cambio del óvalo auroral y la intensidad auroral, la excitación ionosférica y el colapso ionosférico, los cambios de la corriente en chorro, los cambios de temperatura global, los cambios en el océano, el cambio en la velocidad de rotación de la Tierra, se está acelerando cada vez más y más. En Venus, sabemos que los vientos más rápidos han aumentado mucho más que los vientos más rápidos aquí en la Tierra. Y por supuesto, la misión Bepi-Colombo, enviada a Mercurio, nos dará información valiosa sobre cómo el campo magnético de ese planeta está cambiando, aunque no es la esfera más central de nuestro sistema solar, es el Sol. Los campos magnéticos del Sol están cambiando más prominentemente en la corona. Su química atmosférica, su química coronal está cambiando. Durante mucho tiempo pensaron que sus niveles de helio eran relativamente estables e inmutables. Sin embargo, los niveles de helio se están disparando más y más cada año. ¿Y qué pasa con el área entre los planetas o el espacio interplanetario? Están observando más polvo, más plasma y más gases neutros desde la parte superior de la corona solar hasta más allá de Plutón. Literalmente todo lo que esperarías ver, ya sean cambios en el Sol, cambios en los planetas, cambios en el espacio interplanetario y todos los tipos exactos de cambios que esperarías ver. Asimismo, la inversión magnética galáctica, plasma adicional, polvo adicional y gases neutros adicionales. Es decir, hay un montón de coincidencias alineadas, ¿no es así? Bien, tenemos esta evidencia en la Tierra y está concentrada en estas capas de 12.000 años. Esto es lo que, en mi opinión, fue la mayor contribución del prominente científico fallecido Douglas Bott. Su regreso a los estudios de la década de 1890, 1920, la de 1940 y el descubrimiento de dónde encontraron estos isótopos provenientes de una nova, lo que significa que es un isótopo tan extremo que no puede hacer un volcán ni el impacto de un meteorito. Se necesita la explosión de una nova estelar y hay un montón de esto concentrado dentro de esas capas que dejan los desastres de cada 12.000 años. Es bastante difícil hacer eso si no es algo del Sol. Si viene de muy lejos, se habrían desintegrado antes de llegar a la Tierra, sin mencionar los artículos de aprisionamiento magnético de bolas de polvo por un remanente de supernova. Entonces, los campos magnéticos de una supernova, atrapadas en el polvo que transporta esos isótopos dentro del remanente mismo. Cuando miramos hacia afuera y vemos ese remanente de supernova, lo vemos como disperso y yendo a todas partes, o es como una nube confinada. Eso se debe a que el campo magnético de la supernova lo mantiene en su lugar. Así que si es una supernova distante, no tiene forma de llegar aquí porque los campos magnéticos lo mantendrán en la otra estrella. Y si ese no fuera el caso, los isótopos que están identificando tienen vidas medias relativamente cortas y se habrían desintegrado mucho antes de llegar a la Tierra. Así que la única respuesta es el Sol. Entonces, eso plantea la pregunta, ¿puede hacer eso el Sol? ¿Cuáles son las dos formas que los científicos saben de cómo crear un evento de nova en una estrella? Y no estamos hablando de una supernova donde explota toda la estrella. Estamos hablando de esos eventos de nova recurrentes. Hay dos formas de hacerlo. O arrojas un montón de material sobre la estrella, o le das un fuerte impulso magnético. Ahora, ¿qué trae la capa de corriente galáctica? Un montón de polvo, un montón de plasma, un montón de gases neutros que arrojan material a nuestro sistema solar al mismo tiempo que una inversión magnética galáctica. Entonces ahí se genera el impulso magnético.
Las únicas dos formas que conocemos de cómo hacer que una estrella se convierta en nova ocurren juntas al mismo tiempo debido a la llegada de la capa de corriente galáctica, lo que también explica la evidencia geológica. No puedes explicar las observaciones de la galaxia de la Vía Láctea y hacer que encaje con la física de la capa de corriente galáctica, a menos que tengas esos estallidos explotando dentro de ella. Así que es la única forma de explicar la evidencia de la Tierra, y es la única forma de hacer que las observaciones galácticas coincidan con la física, y las dos formas de hacerlo llegan exactamente al mismo tiempo. Las coincidencias solo siguen y siguen acumulándose, pero veamos más. Cuando esta capa de la micronova golpea a la Tierra, va a inducir mucha, pero mucha electricidad a través del suelo. Las tormentas solares modernas son de 10.000 a 100.000 veces más débiles que una micronova. Podemos decir que inducen corriente eléctrica hasta el manto, probablemente más de lo que aún no podemos detectar. Así que cuando esto suceda, habrá una cantidad fenomenal de corriente eléctrica que surgirá a través de la corteza y el manto. Pero lo más importante es esa pequeña área donde la corteza y el manto se encuentran, porque la corteza no es como una madera contrachapada asentada sobre un lago flotando por donde quiere. El área justo en él no solo va de roca, roca a roca, y luego de repente líquido, líquido y líquido. Esa área donde se tocan está como en el medio, casi como una fría, vieja y seca melaza, dejando que se peguen hasta el punto donde la corteza está literalmente pegada al manto. Y cuando haces pasar toda esa corriente eléctrica por esa capa, que por cierto es más conductora que la corteza por encima y el manto por debajo, no estoy seguro exactamente de por qué es así, pero han determinado que esa zona donde se encuentran, llamada zona de baja velocidad, justo entre la corteza y el manto, es la capa más conductora de todo el planeta. Será una cantidad de electricidad extrema que derretirá esa melaza y separará la corteza del manto. Ahora bien, una cosa es saber que los textos religiosos hablan de que la Tierra se tambalea o gira, pero otra cosa es que los catastrofistas de los últimos siglos, como Deluc, Cuvier, Leibniz e incluso Einstein, digan que no se puede explicar esto sin que la Tierra se dé vuelta y haya enormes tsunamis. Las dos piezas de evidencia más importantes que se han encontrado en el último siglo son lo que el comandante Major Eweit salvó del proyecto Nanook. Él guardó estos documentos clasificados del campo y del Pentágono que mostraban al científico del Pentágono de la OSS, la Oficina de Servicios Estratégicos, que por cierto se transformó en la CIA, junto con la corporación Rand, determinando si es así como funciona. Esto encaja con la evidencia y esto funciona desde una perspectiva de física y matemáticas. La Tierra se inclina 90 grados y luego se inclina hacia atrás. Es exactamente lo que dicen los textos religiosos y es exactamente lo que dicen los antiguos catastrofistas. Y luego piensas en los mamuts, por ejemplo. Los mamuts obviamente necesitaban comer miles de libras de vegetación al día, quizás más. Echen un vistazo donde fueron encontrados, en el Círculo Polar Ártico, y ahí no hay vegetación para que puedan comer. Estamos en un ciclo de 12.000 años interglacial cálido. Se congelaron ahí en un instante durante un ciclo glacial cuando hacía más frío. Si no hay comida para que coman allí ahora, ¿cuánta comida había ahí cuando la temperatura era de 10 a 15 grados más fría? La respuesta es que no había comida, y no estaban en el Círculo Polar Ártico. Estaban comiendo en algún lugar entre los trópicos y la latitud media. La Tierra se dio vuelta y levantaron la cabeza de comer algo de hierba y se dieron cuenta que hacía frío por ahí. Si juntamos todas estas cosas, son demasiadas coincidencias para ignorarlas. Sin mencionar el hecho de que cuando gente como Einstein hizo los cálculos y dijo que la próxima vez que esto ocurra, tendrá que ser Groenlandia bajando hasta el Ecuador y la parte de la Antártida junto a Australia subiendo hasta el Ecuador. Y lo que es interesante es que cuando haces eso, los nuevos polos norte y sur están donde se establecen los polos. Los polos magnéticos están en una trayectoria de encuentro en este momento,
no se quedan en lados opuestos del planeta. Los polos magnéticos se están uniendo. El área donde se establecen para encontrarse es uno de los nuevos polos en la situación de inclinación de Groenlandia. Dos formas distintas de analizar la inclinación de la Tierra y dan la misma respuesta. Vuelvo a decir que las coincidencias solo se suman más y más. El paleomagnetismo, la paleoclimatología, el geomagnetismo moderno, la climatología moderna, la ciencia atmosférica moderna, la ciencia planetaria en todo el sistema solar, la heliofísica, la astrofísica en su conjunto, la física galáctica, la neurociencia, los problemas de salud por radiación, todas estas cosas combinadas cuentan la misma historia en muchos campos diferentes de la ciencia. Y siempre recuerden que además de todo esto, tienen una increíble cantidad de control sobre si ustedes, sus hijos y sus nietos sobreviven o no a esto.